Dios me les bendiga, mis hermanos, en esta preciosa noche. Dios ha sido bueno, mis hermanos, y vamos a continuar con los estudios que mi hermano pastor pues ya ha iniciado por ahí desde hace un par de meses, mis hermanos, y qué gusto volverlos a saludar eh, como miembro de la iglesia, como pastor, como anciano, eh, que me presento delante de ustedes, mis hermanos. Mi nombre es Ricardo López, para todos los que ya me conocen, pues no es, no es ninguna novedad, ¿verdad, mis hermanos? Pero para mis hermanos que también nos escuchan ahí a través de Facebook y WhatsApp, mis hermanos, eh, qué bueno es poder tener estos medios de comunicación para podernos conectar, ¿verdad, mis hermanos? Y poder continuar con la palabra, porque definitivamente hoy más que nunca se debe continuar con los mensajes. Gracias a Dios que tenemos estos medios y que Él nos sigue dando la oportunidad a través de cada día de poder tener un momento para poder conversar con ustedes y llevarles un breve mensaje, pero que ese mensaje sea, mis hermanos, que llene nuestro corazón, que llene nuestro espíritu, que llene nuestro espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad, mis hermanos? Como cuerpo de Cristo que somos, tenemos que estar fortalecidos, ¿verdad? Así como la comida material, ¿verdad? También en lo espiritual debemos alimentarnos a través de la palabra de Dios. Amén. Entonces, con el permiso que recibo primero de Dios, ¿verdad? Vamos a iniciar el mensaje, ¿verdad? Entonces, el mensaje, estamos en el libro de Primera de Juan, capítulo 4. Mi hermano ayer concluyó con el capítulo 3, ¿verdad? Que ahí les habló acerca de lo que decía del amor de Dios. Entonces, vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos dé la dirección en esta preciosa noche. Amantísimo Rey de Gloria, damos gracias, Señor, por permitirnos, Padre Celestial, poder llegar a través de estos medios de comunicación virtuales, Padre. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra prevalece, tu palabra aún persiste, Señor, y el mensaje de salvación llega a todo el mundo, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial, por permitirme este tiempo, Señor. Sé tú guiándome a través de tu palabra, Señor, para poder transmitir y poder comprender, Señor, lo importante que es tu palabra, Padre Celestial. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, por nombre que están conectados escuchando este mensaje. Y como siempre, tuya la gloria, tuya la honra, Padre Celestial. Bendito sea tu nombre, que es sobre todo nombre, que es el nombre poderoso de Jesús. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar con estos estudios. Dice el versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vamos a detenernos un momento acá, mis hermanos. La palabra nos motiva primeramente, mis hermanos, a que nosotros primero tengamos lo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si usted tiene el Espíritu Santo en su vida, va a poder discernir todo aquello, aquel mensaje, mis hermanos, que no produzca el efecto evangelístico que debe de tener. Hoy en día, mis hermanos, y ustedes no me dejarán mentir, que a través del mundo pues se han propagado demasiadas creencias, ¿verdad? Demasiadas religiones, etcétera. Estamos invadidos, ¿verdad? El espíritu del anticristo es el que se opone
hermanos, anticristianos se podría decir, ¿verdad? Que el mundo ha absorbido lamentablemente, pero para eso estamos nosotros, para levantar nuestra voz y decir, momento, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es el camino, la palabra de Dios nos trae salvación a través de Jesucristo. Amén. Entonces, si nosotros nos ponemos a hacer, mis hermanos, un recuento de lo que las religiones a nivel mundial pues se han expandido, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de creencias cristianas, de creencias en otra especie de profetas, de dioses, no digamos sectas o grupos eh, religiosos que se reúnen en el mundo, ¿verdad? Pero que en ellos no existe el poder de Dios, porque cuando está el poder de Dios, mis hermanos, la palabra nos habla, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios es el que nos tiene que llevar a nosotros a discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Yo analizaba, mis hermanos, existen más de 2000 grupos religiosos en el mundo, pero dentro de las 10 o el top 10, si usted quiere verlo, de religiones en el mundo, no, yo me enfoqué y estuve revisando, ¿verdad? Que dentro de las 10 más importantes está lo que es el cristianismo, ¿verdad? Gracias a Dios, pues, si uno lo ve a través de los datos que uno puede ver a nivel mundial, pues abarca que el cristianismo tiene un 30% a 33% más o menos del total de las religiones en el mundo. Pero eh, yo dije, qué bueno, ¿verdad? Porque el evangelio está expandiendo. Pero dentro de ese 30 a 33% son únicamente un 20% aproximadamente son cristianos evangélicos. Entonces, se une, ¿verdad? Entre ese 33% que les menciono, se, se cuenta, ¿verdad? El catolicismo, incluso el judaísmo, el cristianismo ortodoxo, ¿verdad? Que se llevan algunas iglesias de por ahí, por Asia Menor y el norte de África, incluso en el mismo Israel, ¿verdad? Pero, ¿cuánto realmente de los que somos creyentes estamos incluidos ahí? ¿Cuál realmente es el cuerpo de Cristo que está incluido ahí? Fíjense, mis hermanos, que yo me ponía a meditar y dice la palabra de Dios, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y al final de cuentas, ver todo esto que acontece y que el espíritu del anticristo lo que hace es engañar, ¿verdad? Incluso hasta con la misma palabra. Recuérdense que el diablo quiso ver incluso ver hecho quiso verle hablado a nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Ahora se recuerda usted ese pasaje. Él quiso ver engañado a Jesucristo con la misma palabra de Dios, lo quiso ver ahí engañado. Pero recordemos que Satanás es el imitador por excelencia. Es un intelectual, es tal vez un ser muy inteligente, ¿verdad? Pero sin embargo eso no le alcanza para poder llegar a Dios, ¿verdad? Porque muchos quieren, como dicen, muchos dicen que todos los caminos llevan a Dios, pero eso definitivamente es falso, mis hermanos. El único camino que nos lleva al Padre, porque así lo dice su palabra, es Cristo. Y eso lo vemos a través de las escrituras, y por eso es que dice que no creáis a todo espíritu, dice, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, si nosotros creemos a la palabra de Dios, si el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas, mis hermanos, eso marca la diferencia. Eso marca la diferencia entre creer la verdadera doctrina, porque aquí hablemos de doctrina, que nos hace, mis hermanos, creer incluso en las mismas profecías. Si usted alguna vez le han dicho alguna profecía en la iglesia o alguien de mis hermanos pues tiene el don de profecía y alguien la interpreta, incluso si alguien dentro de la iglesia proclama algo, ¿verdad? Dice
así dice el Señor. Tenemos también que discernirlo, ¿verdad? Pero sabemos que a través del Espíritu Santo, Dios está hablando también ahí a través del hermano que tiene un don de profecía. Yo me he topado con muchas profecías que no, algunas no son de Dios. No, tal vez me van a malinterpretar, ¿verdad? Tal vez no es en nuestra iglesia, pero sí en algunos otros lugares. Yo me he dado cuenta que a veces las profecías no son de Dios. Mis hermanos, si alguien para que dé una profecía definitivamente tiene que estar primero muy empapado de la palabra de Dios. Como segundo punto, en oración, ¿verdad? Recuerden cómo se dio el día de Pentecostés. Dice su palabra en Hechos. Estaban todos unánimes en oración y de repente vino del cielo un estruendo que conmovió a todos los que estaban ahí reunidos. Y eso es muy importante, mis hermanos, que la palabra, que el Espíritu Santo nos guíe, porque aquí dice en el versículo 2, en esto conocer, dice el Espíritu de Dios, sobre todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido, es de Dios. Entonces, definitivamente, incluso hay unas sectas, mis hermanos, que se atreven a negar la existencia del Espíritu Santo. Yo he oído, no voy a mencionar nombres para no herir susceptibilidades, pero yo me he topado con varias sectas que niegan al Espíritu Santo, grupos religiosos que lo niegan, solo lo tienen como algo sin importancia, pero realmente eso es lo que marca la diferencia en el creyente. Y eso es para todo, mis hermanos, no es solo para la profecía, sino que también para la doctrina, ¿verdad? Entonces, y muchos hasta se atreven a decir doctrina, mire, dice el Señor que me dé 1,000,000 de quetzales y ya mañana usted va a ser prosperado. Definitivamente son muchas cosas falsas, ni que la palabra de Dios fuera una varita mágica. Entonces no es así, no es tan así como muchas eh, profecías son dadas falsamente. Tenemos que discernir. A mí me han bendecido también las profecías que vienen de Dios, no van a creer que tampoco no he recibido. Yo he recibido profecía de Dios, ¿verdad? Yo he recibido profecía de Dios que me ha hablado a mi vida y a veces también a través del Espíritu Santo uno tiene que decir, ¿será cierto lo que me está diciendo el hermano o la hermana? ¿Será cierto? Pero yo he sentido en mi corazón que sí, Dios ha hablado a mi vida. Y, y definitivamente, cuando yo veo más adelante, cuando ya fue dada la profecía, me he dado cuenta que sí, Señor, tenía razón, me hablaste, me hablaste. Y yo hice caso y gloria a Dios porque yo sé que esa profecía era para mí y ahora se ha cumplido. Gracias, gracias Señor, ¿verdad? Yo le digo, entonces yo definitivamente estoy agradecido mucho con el Señor porque Él ha bendecido también mucho mi vida a través de la profecía. Y no digamos con la doctrina, ¿verdad, mis hermanos? Porque si uno lee la palabra de Dios, uno va a estar ahí sí que a full con el Señor. Si uno no lee la palabra de Dios, mis hermanos, es como aquel que un vaso vacío, así de sencillo. ¿Para qué es un vaso? Si usted agarra un vaso, obviamente es para que usted va a tomar algo ahí, pero sería ilógico que yo agarrara un vaso y me imaginara que es un vaso con agua y con eso voy a saciar mi sed. Sería como imaginarme algo. Pero si yo vengo y le agrego agua al vaso, eso es lo que a mí me está llenando. Y así obra la palabra de Dios, mis hermanos. Dentro de nuestro corazón, si está llena la palabra, porque todos tenemos corazón, ¿verdad, mis hermanos? Creo que todos respiramos y es un motorcito que Dios nos dejó para poder vivir, ¿verdad? Para darle vida al cuerpo, que circule la sangre. Y así mismo, mis hermanos, si está esta palabra en mi corazón, eso hace la diferencia, ¿verdad? El tener la palabra dentro de mi corazón como un vaso que la recibe y ahí la tiene. No solo la guarda, sino que también la pone en práctica para todo, ¿verdad? Que eso es el complemento, no solo de leerla, sino que también, como dice, ponerla en práctica. Usted pone en práctica la palabra,
va a llegar la bendición a su vida, ¿no? Tal vez no se va a necesitar eh, que usted, que usted, mi hermano, sea un gran erudito en la palabra, pero si usted la oye, no para que entre por aquí, salga por aquí, ¿verdad? Si usted la oye y la pone en práctica, eso hace la diferencia. Amén. Y entonces, cuando venga el espíritu engañador del anticristo, a usted no tan fácil va a caer engañado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra está haciendo ese refuerzo en su corazón. La palabra de Dios está siendo guardada y practicada. Amén. Bueno, continuemos. Dice, versículo 4. Primera Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén, refiriéndose del espíritu del anticristo. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce de Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Miren cómo es cómo nos habla aquí la palabra, mis hermanos, y nuestro Señor aquí definitivamente nos da el punto clave y por el cual nosotros ya no somos tan engañados fácilmente por una doctrina falsa, ¿verdad? No somos tan engañados fácilmente por la corriente de este mundo. Dice que ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Si usted se nutre con la palabra, usted va a hablar la palabra. Pero si alguien se nutre con cosas del mundo, ¿qué puede hablar de la palabra? ¿Verdad? Como aquel que cuenta chistes, ¿verdad? Si él se mantiene escuchando chistes o escuchando bromas, eso va a resultar haciendo. O como aquel, y peor si son chistes malcriados, ¿verdad? Va a resultar contándolos y todos, como son del mundo, dice ja, 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 risa y risa. Pero si usted en su corazón tiene la palabra, dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si usted recibe de gracia va a predicar la palabra, va a tener la palabra de Dios tocando siempre su corazón. Entonces, nosotros somos de Dios, dice, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. ¿Y qué razón hay en esto, mis hermanos? Yo por ejemplo, me he puesto a ver, por ejemplo, voy en un bus cuando se podía, ver, ahorita no se puede, pero cuando yo iba en los buses o pasaba por un parque, me daba cuenta que había XY predicador y ahí el pobrecito desgaliándose, dando el mensaje, arrepiéntanse, vuelvan a Dios, como muchos hoy lo predican virtualmente y lo predicamos hasta yo. Pero cuando uno ve casos en la calle, mis hermanos, se predica la palabra en los buses. Una vez me dio, no sé qué, me dio tristeza ver que un predicador se paró a la par de alguien. Se paró a la par de alguien, estaba esperando bus y le empezó a hablar la palabra. Pero al final de cuentas, al que le estaba queriendo hablar la palabra, volteaba la cara para otro lado. Volteaba la cara para otro lado y no le puso coco ni sentimiento. Y muchas cosas que le decía eran ciertas, ¿verdad? Muchas cosas que le decían eran ciertas. Sin embargo, él desviaba su mirada para otro lado. Y, y yo pues estaba cerca de él. No quise, solo me quedaba viendo, ¿verdad? Solo me quedaba viendo y oyendo. Y dije, qué palabra tan bendita la que este siervo le está predicando a este hombre. Decía, sin embargo, lástima que esta palabra no está siendo atendida. Está siendo despreciada hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, aquí es donde yo veo en este versículo que se cumple eso, ¿no? Si yo conozco la voz de Dios, la palabra de Dios, cualquiera que ande predicando en un bus, en la calle, en el parque, donde sea, mis hermanos, rápido, está atento a mi oído y dice,
qué bueno que se está predicando la palabra, porque no cualquiera lo hace, mis hermanos. Yo sí, la verdad, personalmente yo sí admiro mucho a todos los predicadores que andan en la calle, que andan asoleando, tal vez sin dinero, tal vez sin comida, ¿verdad? Y gloria a Dios porque alguien de repente por ahí les dé una ofrenda. Y qué bueno, ¿va? Porque tampoco, igual se han subido otros que llegan solo por dinero, pero hay otros que sí, definitivamente llegan solo por predicar la palabra y alguien por gratitud, pues Dios le bendiga, ¿va? Tenga. Pero uno ve ahí, mis hermanos, que la palabra es despreciada en el mundo. Ponga usted un mensaje que edifique, por ejemplo, en las redes de WhatsApp. Yo tengo varios amigos, compañeros que tenemos redes de WhatsApp y ahí nos comunicamos, ¿va? Y alguien manda una broma o un chiste, sea malcriado o no malcriado, rápido, todos jajaja, lo comentan, le dan like, le dan excelente, que no sé qué. Pero yo ya me los caché. En cambio, yo subo un mensaje edificante de arrepentimiento, de volverse a Dios. De todos los que están en el grupo, uno o dos responden. Mientras a los chistes casi todos les respondieron. Y qué lamentable, ¿verdad? Que eso sucede, pero está sucediendo, mis hermanos. Es el espíritu del anticristo que invade el mundo. ¿Verdad? Que se opone a lo de Cristo. Que no le interesa lo de Cristo. Que le interesa más el humanismo, las cosas que solo van a ser pasajeras. Recuérdense que lo que está en el mundo, aquí se queda. ¿Verdad? Sin embargo, la palabra, gracias a Dios, por el momento, mientras Él no venga, nuestro Señor Jesucristo no venga, todavía está ahí la palabra para que nosotros la tengamos en cuenta y no la despreciemos. Les digo esto porque a veces también puede darse que incluso eh, tal vez mi hermano ya subió varias prédicas ahí o varios estudios bíblicos y tal vez muchos no le ponen importancia, pero es muy importante ponerle mucho sentimiento a la palabra de Dios. Entonces, ahorita no les puedo preguntar cuántos dicen amén, pero yo sé que yo pregunto cuántos aman a Cristo. Amén, me dirían todos, ¿verdad? Entonces, es necesario, mis hermanos, que la palabra no sea desechada, sino que tener el Espíritu Santo que nos ayuda en todo momento. Entonces, continuemos, dice. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahí nos da la palabra la respuesta. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama a Dios no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué dice? Es amor. Gloria a su nombre, ¿verdad? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice. Ayer lo predicó mi hermano, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Va? Capítulo 3, versículo 1. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Entonces, ahí es donde viene la respuesta a todo aquel que desprecia la palabra de Dios. Porque el punto clave, mis hermanos, es conocer a Cristo, tener a Cristo en nuestro corazón. Y toda la palabra va a ser de bendición para todo aquel que oye. ¿Verdad? Para aquel que la oye y baja al corazón. No la oye y sale de este lado, ¿verdad? Sino que oye y entra directo al corazón. Entonces usted ya va a empezar a discernir estas cosas. Y como le digo, hay espíritu de error, dice en el versículo 6. Y ahí es donde yo les digo que alguna secta o religión falsa pueden predicar bonitos mensajes. Pero si no está el Espíritu de Dios, no está Jesucristo involucrado, esa palabra definitivamente no tiene un efecto deseado para poder llevarla a cabo. Porque yo he escuchado también frases célebres de, por ejemplo, de Buda, del- de las religiones chinas y todo eso. Pero sin embargo, muy bonitas frases vienen ahí, pero definitivamente son más humanas que de Dios. Entonces, ahí es donde nosotros, el Espíritu de Dios nos tiene que dar
cierta revelación. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén, eso ya lo sabemos. En esto se mostró el amor de Dios para que con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Porque aquí tenemos todo lo que encierra el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿eh? Juan 3:16, creo que usted se lo sabe de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí nos lo está recalcando, ¿eh? En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Si antes estábamos muertos en delitos y pecados, ahora en Cristo somos vivificados, dice. Porque como el pecado, dice, entró por Adán, ahora en Cristo somos vivificados. Recordemos que el pecado mata, mis hermanos. El pecado mata. Muchos se pueden creer que están vivitos y coleando, los que no conocen de Dios, obviamente, ¿no? Pero realmente están muertos. ¿En qué? En delitos, en pecados, pero más en pecados, que es el reino de Satanás, ¿no? Entonces, Cristo nos viene a dar esa vida para que nosotros ahora vivamos por Él. Porque Dios nos amó primero, dice, ¿verdad? No nosotros amamos primero, Él nos amó primero y ya pagó el precio en la cruz del Calvario por todo pecador, hasta por el que no se ha arrepentido, ya está pagado el precio, ya están las cuentas pagadas por anticipado, le decimos en contabilidad, ya están todo pagado por anticipado para que todo aquel regrese y busque de Dios, ya no tiene que pagar nada más que, como dice, ven y sígueme, ¿eh? Entonces veamos pues, versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. De esto creo que ahondamos el domingo con mis hermanos a través de los 2 mandamientos, los 10 mandamientos que nuestro Señor Jesucristo los convirtió en 2. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Se nos vuelve a recalcarlo el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque dice que si nosotros creemos en el poder de Dios, viene solo del Espíritu Santo. Entonces, no intentemos ejercer el ministerio sin el Espíritu Santo de Dios, porque esto es muy importante, mis hermanos, que el Espíritu de Dios esté reforzándonos, estemos respaldados por Él, ¿no? Hay que buscar una relación con Jesús llena del Espíritu, ¿verdad? Que nos ayude a hablar. ¿Para qué? Para comprender también la palabra. Amén. Entonces aquí nos habla de que Dios es amor. Y también ese mismo amor nos hace a nosotros amar a nuestro prójimo. Amén. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Amén. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera temor. Pareciera frase, ¿verdad? Pareciera un verso de rima. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Gloria sea su nombre. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano,
es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y ya para finalizar dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Veamos cómo este versículo también nos vuelve, mis hermanos, a resumir los 10 mandamientos. ¿Verdad? Si amamos a Dios, debemos amar a nuestro hermano. ¿Amén? Entonces, por eso dice que el que aborrece al hermano es mentiroso. ¿No? Entonces, si no ama a alguien que ve, ¿cómo va a amar a alguien que no ve? Dice el Señor, ¿verdad? Refiriéndose a Él mismo. Entonces, el perfecto amor echa fuera todo temor, mis hermanos. Nosotros tenemos la convicción, la fe, la esperanza en que el Señor nos ha ido perfeccionando, mis hermanos. Claro, el proceso tal vez en unos ha sido más lento que en otros, pero definitivamente hay que pedirle a Dios de que Él nos siga perfeccionando, mis hermanos, porque es muy importante que el Señor nos perfeccione. Y en esto finalizo, ¿verdad? En indicarles que el que ejercita el discernimiento cuando escuche cualquier enseñanza, toda enseñanza, debe asegurarse que sea conforme a la palabra. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, no va a cuestionar qué palabra es de Dios y cuál no es de Dios, porque el Espíritu de Dios le está dando la guía. Entonces, si el Espíritu del Anticristo está en oposición a Dios, debemos mantenernos firmes en la fe. El mundo pierde el control que ejerce sobre nosotros. Cuando su fe está fundamentada en Dios, mis hermanos, en Cristo como su Salvador, su fe no va a ser quebrantada. Usted no va a ser engañado fácilmente. ¿Por qué? Porque usted tiene el conocimiento de Dios para las profecías, para la palabra y para todo mensaje. Usted va a tener el discernimiento. Y lo más importante es que lo va a guardar, como les vuelvo a repetir, en su corazón. Usted va a estar firme en su fe. La fe que el Señor le ha puesto en su corazón para que usted siga, mi hermano, el camino por el cual debe de ir. No caer en el engaño de Satanás. Y el espíritu del anticristo, como les digo, abarca ya sea dentro de lo religioso y fuera de lo religioso. Pero mis hermanos, estamos en tiempos muy difíciles, pero debemos eh, de continuar hacia adelante, porque el Señor se va a llevar a cabo lo que dice su palabra, va a ser Maranata, ¿eh? Cristo viene, pero quiere una iglesia preparada. Quieren una iglesia preparada ¿en qué? En su palabra. Alguien que se va a preparar, por ejemplo, para manejar un bus, un tráiler, no digamos un avión o un barco, debe prepararse. ¿Para qué? Por ejemplo, si es un barco, para no naufragar en alta mar o para no golpear en algo y después hundirse. Y así es la vida del creyente, mi hermano. Debe de tener y creer en la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, este es un mensaje que a manera de estudio que hemos estado llevando y yo espero en Dios que usted aproveche este tiempo en casa y pueda continuar. Si usted quiere seguir o vuelve a leer este capítulo, léalo. Y ahí va a ir saboreando más la palabra y va a reforzarse más en su caminar, en su diario vivir. Y usted no va a encontrar tropiezo mientras usted camine con la palabra. Porque la palabra es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Sería absurdo que alguien en la oscuridad no encienda una luz. ¿Ya? Entonces, así mismo la palabra de Dios debe estar encendida en nuestro corazón para que tenga usted esa bendición. Pero si usted tiene cerrada la palabra, ahí va a estar apagada. Pero
si usted abre y ve la escritura, ahí va a estar encendida la linterna que va a alumbrar su camino y mi camino, ¿verdad? Amén. Yo espero, mis hermanos, que estos estudios bíblicos sigan siendo de bendición y los sigo invitando, ¿verdad? Para que sigan escuchando los demás estudios que vienen, ¿verdad? Mis hermanos que van a estar ahí encargados, tanto mi hermano José Luis y mi persona y los demás miembros de la iglesia, ¿verdad? Hermano Werner, hermano Rodrigo, hermano Fausto, que mi hermano ahí les ha delegado para que puedan llevar también el mensaje. Entonces, yo les voy a pedir un momento que cerremos nuestros ojos y oremos para quedar despedidos, ¿verdad? Y que Dios tome el control de nuestra vida y nuestra situación. Amantísimo Rey de Gloria, gracias te doy, Dios bendito, Dios eterno, por este privilegio que me has dado, Señor, de poder llevar el mensaje, de poder llevar tu palabra, Padre Santo, a todo aquel que la necesita, a todo aquel que tiene hambre y sed de justicia de tu palabra, Padre Santo, porque esto es lo que llena el vaso, Señor, que es nuestro corazón, para que esta palabra sea atesorada, Señor, y que por sobre todo puesto en práctica más adelante. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos por nombre, ellos están escuchando este mensaje, para que produzcas tú, Señor, el querer como el hacer, porque yo sé que tu palabra no regresa vacía definitivamente, sino que regresa con el propósito de poder seguir adelante en tus caminos, Señor, y poder seguir aprendiendo y conocer cuál es el propósito por el cual nosotros estamos aquí en este mundo, pero tu palabra dice que no somos de este mundo, somos peregrinos y extranjeros, pero mientras estemos en este mundo, estamos llevando el mensaje, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, que los libres de todo mal, cuídalos, guárdalos ahí en sus hogares o en el trayecto de sus actividades o su trabajo, Padre Celestial, y no digamos los que se quedan en casa en cada uno de los hogares y la familia. Gracias, bendito Dios, tuya es la gloria, tuya es la honra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendiciones, hermanos, y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.